Ese es mi hijo. Repartir. Gracias. Dios te bendiga. Ah, con los chicos. Muy bien. Ok, muy bien. Pues los que han estado antes saben lo que significa cuando ven a Jimán. Preguntas son buenas, argumentos no, venimos a aprender, ¿verdad? Y hoy estamos hablando del plan de Dios que continúa. Hace 2 semanas que estamos escuchando a Luis y Mateo, así que vamos a repasar qué es lo que han estado viendo conmigo para ver a dónde vamos ahora. Hemos visto cómo Dios puso orden en su creación, ¿verdad? Y parte de ese orden fue poner al ser humano para cuidar de la creación y usar autoridad delegada de Dios, ¿verdad? Para extender el orden de Dios en la creación, del Edén hacia afuera, ¿verdad? Y luego vimos lo que pasó cuando el ser humano eligió su propio camino. Se comieron esa propaganda de la serpiente, de que podían hacerlo solos, decidieron hacer su propia cosa, y porque ellos se salieron del orden de Dios, abrieron la puerta para que entrara el caos, la destrucción, los problemas, a la buena creación de Dios. Los humanos fueron expulsados del Edén y su vida cotidiana se llenó de angustia, dolor, sufrimiento, problemas, preocupaciones, ansiedad, ¿verdad? El caos que entró en el mundo por su rebelión solo siguió creciendo. O sea, no fue, bueno, acá están las consecuencias y bueno, y ahí sigue igual hasta el día de hoy. Se comenzó a aumentar, ¿verdad? Y en la segunda generación ya tenemos el primer homicidio, cuando uno de los hijos de Adán y Eva mata a su hermano. Llegando al capítulo 6 de Génesis, y estamos a unas 10 generaciones de Adán y Eva, o sea, viven unos cuantos años, pero estamos un rato más adelante de eso, pero no estamos tampoco tan lejos. Se nos describe la situación de esta manera. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. La condición de la humanidad se ha corrompido tanto que lo único que les interesa, lo único que piensan, sueñan, desean y buscan hacer es la maldad. Ya no hay nada bueno ahí, ¿verdad? En la mayoría. Y vemos el resultado de este estado de la humanidad en un par de versículos. Hay más, pero vamos a ver 2. 1, y el Señor le pesó haber hecho el hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Dios ya está triste y se lamenta. Yo hice esta humanidad y mira la destrucción que han traído a mi creación. Y unos versículos más adelante, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Se ha llenado la tierra de violencia en vez del orden que Dios había puesto originalmente. La buena creación de Dios se está corrompiendo. Dios está triste mirando esto, se lamenta. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Pero qué linda palabra que es un pero en las circunstancias que nos están escribiendo. Todo es tan terrible, está lleno de violencia, no hay nada bueno sucediendo aquí, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Gracia también se puede traducir favor. Encontró favor delante de los ojos de Dios. Nosotros hemos hablado antes del remanente, lo hablamos cuando hablamos de Elías, que pensó que era el único que no había servido a Baal, pero Dios tenía un remanente fiel. Luis lo ha hablado en Mateo, de que hay un remanente que sigue buscando en esa época al Mesías,
Muchos de los religiosos no son parte de ese remanente, ¿verdad? Y hay gentiles que sí. Dios siempre tiene un remanente. En toda la historia de la Biblia, cuando todo está mal, Dios tiene un remanente. Noé es el primer remanente que vemos en la Biblia. Todo está mal, todo el mundo solo puede pensar en la maldad, pero nos dice que Noé era un hombre justo que caminaba con Dios. No nos dice que es perfecto, que no tiene sus problemas, que no tiene sus vicios, simplemente de que es un hombre que al menos su deseo es caminar con Dios, ¿verdad? Entonces Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En base a este pero, Dios le comienza a dar instrucciones a Noé para construir el arca. Lo describe como una caja, en la traducción literal. No tenían barcos grandes en esa época, no navegaban en el mar, solamente tal vez en un río chiquito. Entonces, desconocido totalmente lo que está haciendo, pero Dios le da instrucciones, medidas, de todo un poco, porque va a traer un diluvio para destruir mucho de lo que es la creación y la humanidad que lo ha corrompido. Pero, y otra vez tenemos un pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida. Hay más instrucciones ahí, no vamos a hablarlo todo. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Dios tenía un plan para preservarles la vida a Noé y su familia y a algunos de los animales, y Él le promete que va a establecer un pacto con él, con Noé. Y la respuesta de Noé fue precisamente lo que debería de ser. Así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. La respuesta de Noé fue la obediencia. Dios le está diciendo, hacete una caja enorme, vas a estar tú, van a estar animales, va a haber, se va a inundar, y no sabía nada de todo esto. Pero Noé se puso a trabajar, obedeció a Dios. El próximo versículo, y recuerda, no estaba dividido en versículos y capítulos. Este es el final del capítulo 6 y el versículo 1 del capítulo 7. Dios se dirige a Noé otra vez para darle más instrucciones. Porque ya está el arca terminado, entonces Dios le dice, bueno, tenés una semana y vas a meter animales, y ¿no? Esto es lo que va a suceder, y se viene el diluvio. Debemos de notar algo, que cuando comienza la historia, empieza la historia de Noé justo al final de la primera genealogía en la Biblia, ¿no? Entonces esa lista de nombres impronunciables que no sabemos a veces por qué Dios pusiste esto, bueno, tiene su importancia. La primera genealogía, que Adán, que tuvo a Set, que sí, ¿no? Y la 10ª persona que aparece, la 10ª generación es Noé. Y dice, Noé tenía 500 años y tuvo 3 hijos. Y luego empieza a hablar de la maldad que hay, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, por ahí unos 500 y pocos años, cuando comienza la historia y va a construir su arca, y ahora en el capítulo 7, cuando está completado el proyecto, nos dice de que Noé tenía 600 años. Noé no solo obedeció por un par de semanas, unos meses, un año, ya viene, bueno, lo largo de la vida de cualquiera de nosotros, que él ha estado construyendo ese arca. Mientras todos nos miran así como que tiene 3 cabezas. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo ahí? Y se viene la lluvia. ¿Verdad? Pero Noé ha seguido caminando con Dios todo este tiempo obedeciendo. Hoy no vamos a hablar en gran detalle acerca del arca mismo, cómo es, los animales, cuántos son 2, son 7, el diluvio, son todos los animales que existen. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer y muchas cosas para hablar del tema, y la mayoría de eso no lo vamos a mirar porque quiero enfocar en otra parte. Pero sí hay un par de detalles que quiero resaltar. Y cayó lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Los que han estado antes y estuvieron para la clase donde hablamos de Elías, el profeta, tal vez se acuerdan de que cuando hay periodos de 40 en la Biblia, 40 años, 40 días, esto tiene un significado particular y tienden a ser momentos de prueba, momentos de purificación.
Entonces no es casualidad que la lluvia del diluvio está cayendo durante 40 días y 40 noches. Ahí están Noé con su familia en el arca con todos esos animales. Un poco de tiempo de prueba, yo diría. Pero tal vez más importante, afuera es un tiempo de purificación. La tierra literalmente está siendo lavada por toda la sangre que ha sido derramada en ella, ¿verdad? Está siendo purificada porque se ha corrompido. Y también solo quiero notar de que a veces se nos ha dicho de que el diluvio cubrió el planeta entero. Esto no es así. Realmente lo que nos dice, cuando dice que cubrió todo, se está refiriendo al espacio, al área al que ellos conocían en esa época y que tenía gente poblada, ¿verdad? La tierra conocida de su momento. No hay ninguna necesidad de decir, sí, Uruguay estuvo bajo agua, ¿no? En el diluvio. En Uruguay no había personas en esta época. Son 10 generaciones, se han multiplicado, hay gente, pero tampoco hay millones de personas, no están cubriendo el planeta. Es un diluvio local. Pero ese diluvio extermina a los humanos, con la excepción de aquellos que están adentro del arca. Entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Luis nos ha hablado mucho de los quiasmos. ¿Se acuerdan de los quiasmos? Es una forma literaria, una manera de hacer un argumento en donde tú vas creciendo los puntos hasta el medio de tu argumento, que es tu punto central, el punto principal, y luego los argumentos van bajando hasta el final y tienen que ver con los primeros puntos, ¿verdad? No sube y baja de los dos lados. Pero el punto principal está en el medio. Hoy en día, normalmente, damos una introducción, los argumentos y la conclusión, ahí está el punto principal. Pero muchas veces en la Biblia y en otras escrituras de la época y hasta el día de hoy se usa, pero se usaba mucho más en esa época, son quiasmos. Y el punto principal está en el medio. Si no los leemos así, nos perdemos el punto. Y cuando Luis nos habla de los quiasmos, el ejemplo visual que nos da es de la historia del diluvio de Noé. Y el punto central, el punto principal de la historia del diluvio es esta frase. Entonces Dios se acordó de Noé. De esto se trata. Nosotros pensamos en el diluvio y pensamos en la ira de Dios, el juicio de Dios. Hay toda esta maldad y Dios tiene que arrasar con todo. Bueno, sí. Pero el punto principal del diluvio no es que Dios está juzgando toda la maldad, es que Dios ha tenido misericordia y se ha acordado de Noé, ¿verdad? La misericordia de Dios es el punto central de la historia. En el medio del juicio, Dios se detuvo de destruir todo y se acordó de Noé y los animales que tenía con él. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Por hoy nos vamos a saltear los detalles cuando termina de llover, pero todavía hay agua, están mandando los pájaros a ver si vienen con algo. Todos esos detalles, la salida del arca, nos vamos a saltear todo eso. Hay mucho para comentar y estoy segura que vamos a regresar en algún momento a esta historia porque hay mucho más que podemos ver. Pero hoy nos vamos a enfocar un poco en lo que sucede cuando al fin Noé y su familia bajan del arca. Lo primero que hace Noé cuando sale del arca es ofrecer sacrificios. Esto es un nuevo comienzo, en una nueva tierra. O sea, cuando él se entró en el arca y vino de las aguas, no se quedó flotando ahí arriba de su patio y bajó las aguas y ahí terminó de nuevo en su patio de su vieja casa. Noé se ha mudado. Esto ha sido una mudanza, ¿verdad? Está en una nueva tierra. Es un nuevo comienzo, y él comienza, lo primero que quiere hacer es consagrar esta nueva oportunidad, este nuevo comienzo, ofreciendo adoración a Dios. Su enfoque está en agradecer a Dios por salvarle la vida y a su familia, y bueno, este comienzo se lo dedicamos a Dios, ¿verdad? Dios siente el olor grato del sacrificio y se compromete consigo mismo que nunca más va a destruir todo ser viviente
de esta manera. Y procede a darle a Noé y a sus hijos una bendición y a hacer un pacto con ellos, como lo había prometido hace 100 años antes de construir el arca. Vamos a ver varios paralelos en lo que Dios le dice a Noé y su familia y lo que vimos en la historia en Génesis 1 y 2. Génesis 1 y 2 fue la creación, Dios poniendo orden a todas las cosas. Y aquí tenemos una nueva creación, un nuevo comienzo en donde Dios vuelve a establecer su orden en la creación. Les dice a Noé, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Capaz que les suena conocido este vocabulario porque lo vimos no hace mucho antes, las mismas palabras, cuando Dios les dijo a Adán y Eva, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra, en Génesis 1:28. Primero Adán y Eva, ahora Noé y su familia. Les dice precisamente lo mismo. La misma vocación, la misma tarea, el mismo comienzo. Esto es lo que quiero que hagan. Primero, tengan hijos, vamos a llenar la tierra. Van a extender mi orden. Pero sigue, no termina ahí. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Ahora el vocabulario ha cambiado, pero el concepto no. Dios le dice que ha entregado en sus manos la creación, los animales, todos los seres vivientes. Y esto también nos hace acordar a Génesis 1, donde después de decirles que llenen la tierra, les dice a Adán y Eva, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, todas las mismas categorías que tenemos acá. Los animales de todos los diferentes lados, ¿verdad? En su mano son entregados, sométanla, ejerzan dominio. El concepto es el mismo. En el orden de Dios, ha puesto a la humanidad para tener dominio. No dominio de hacer lo que se les canta la gana, pero de poner el orden de Dios y de tener cuidado de la creación buena de Dios. Luego sigue una parte que es un poco más difícil ver cómo está conectado, pero sí lo está. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes, como les di, la hierba verde. Pero carne con vida, con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. ¿Ok? Dios les da unas pautas nuevas y comienza con la dieta. Paralelo con Adán y Eva, ¿se acuerdan? Pueden comer toda la fruta del jardín, menos esta. A Noé les dice, ahora pueden comer carne, pero con esta limitación. ¿Pero qué? Hay una limitación. No pueden comer la carne sin antes derramar la sangre. ¿Verdad? Eso no significa de que si te quedó una gota de sangre fuiste. No. Sino que se trata de que la sangre representa la vida del animal y deben derramarlo antes de comer. Tiene tal vez dos razones de ser. Primero, reconoce que la vida le pertenece a Dios, que es el único que puede dar vida. Entonces, ellos deben devolverle la vida a Dios primero, en la sangre, ¿verdad? Antes de comer la carne que Dios le ha permitido. También es probable que esto sea una manera de evitar la crueldad. Sabemos que los animales pueden sufrir en vida, entonces hay que asegurarse de que derramar su vida primero antes de empezar a cocinarlos. Es una tortura, es cruel. Así que también tiene que ver con eso. Pero bueno, aquí tenemos otra vez un paralelo. Pueden comer un montón de cosas aquí, les doy todo esto, pero tienen un límite. No son muchas reglas, no son muchos mandamientos, muchas cosas que te vas a entreverar. Es bien sencillo. Esta es la limitación que tienen. Luego dice, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre.
Ahora Dios les da un decreto que no tiene un paralelo preciso en la historia de Adán y Eva. Sí está basado en lo que nos dice en ese pasaje de que la humanidad fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la vida humana es sagrada, ¿verdad? Y no se puede tomar a la ligera. Dios va a pedir cuentas de quien lo derrame. Aunque sea un animal que lo derrame, la sangre de un ser humano, Dios pide cuentas. Pero no es solamente Dios el que va a pedir cuentas. Quien derrama sangre de un ser humano deberá morir a mano de otro ser humano. O sea, no solo Dios va a juzgar, sino que comienza a establecer la necesidad de regulación humana. Antes los seres humanos tenían que dominar la creación, pero no habíamos visto la necesidad para que ellos tuvieran un gobierno, un autogobierno. Ahora Dios está poniendo esto. Como vimos, la segunda generación ya vino el homicidio, ya se había llenado de violencia, y Dios está diciendo, el ser humano tiene que tomar esa responsabilidad también. Cuando dice, porque a imagen de Dios fue hecho, ¿verdad? Esta es la razón, esto se refiere a dos cosas. Primeramente, como dijimos, el ser humano es hecho a imagen de Dios y nuestra vida tiene un valor especial. No se puede tomar a la ligera. Esta persona es un obstáculo. Si lo mato, me quedo con su mujer. Si lo mato, me quedo con su tierra. Hay algo que quiero, esta persona está ahí, lo mato y tengo lo que quiero. No podemos ver a las personas como obstáculos. Tienen un valor porque son hechos a imagen de Dios. Y el homicidio es particularmente ofensivo a Dios porque las personas llevan su imagen. Pero también, al ser hechos a imagen de Dios, los humanos son aptos para gobernar y hacer justicia. Cuando alguien comete un homicidio, otro ser humano debe hacer justicia. No es que Dios dice, bueno, el que mate a alguien, ahí va a caer muerto en el momento, yo mismo me voy a encargar y ahí va a quedar, ¿no? No, ustedes tienen que gobernarse de esta manera. Son ustedes que tienen que hacer esta justicia. No había necesidad para eso en Edén, pero otra vez esto es Dios poniendo su orden. El ser humano tiene que poder gobernar y cuidar la tierra. Ahora que ha entrado la maldad, esto va a pasar, estas cosas van a suceder. Pero nosotros tenemos que ser responsables de hacer justicia, de gobernar, ¿verdad? Desde capítulo 6, Dios le ha dicho, estableceré un pacto contigo, ¿verdad? Pero no lo ha hecho todavía. Le dijo que va a establecer un pacto, pero recién ahora lo va a hacer. Ahora ha renovado las promesas de creación, ha establecido un poco de orden, y ahora Dios establece el pacto que había prometido establecer con Noé y sus descendientes, ¿verdad? Y Dios dice, entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne, todo ser viviente, por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será para señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que están sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Es interesante notar, un pacto básicamente es un contrato. Normalmente tenemos un contrato y es entre dos personas o dos grupos y cada uno tiene que aportar algo. Yo voy a pagar alquiler, yo te voy a dejar usar la casa. Cada uno cumple, todo está bien.
todos se beneficien. En este caso, este pacto compromete solamente a una persona, a Dios. No es un contrato normal donde los dos deben cumplir sus requisitos. Dios compromete a sí mismo de que nunca más va a destruir toda la carne, todo ser viviente, con un diluvio, y pone el arco iris como señal de su promesa. No contiene ningún requerimiento para nosotros, para el ser humano, para los animales, para evitar, ¿no? Bueno, si ustedes no cumplen, el contrato ya, no. Dios no se lava las manos de este pacto porque lo hizo y se comprometió solamente él. Está vigente, de hecho, hasta el día de hoy. Bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Vamos a resumir un poquito y hablar de qué tiene que ver esto con nosotros, qué podemos aprender de este pasaje. Y primeramente quiero enfocarme en qué nos dice esto acerca de la humanidad. Para nosotros es fácil justificar, hemos aprendido de la propaganda de la serpiente y pensamos que no es tan terrible, solo una pequeña mentira, solo me robó un chicle, no es nada, no es gran cosa. Solo comieron una fruta, tipo, por eso todo mal. Pero la realidad del pecado es que nos corrompe absolutamente. Cuando elegimos salirnos del orden de Dios, no es algo pequeño, sino que abre la puerta al caos que entra y destruye todo. Solo una fruta lleva a solo una vida, y sigue llevando a violencia, corrupción, destrucción, explotación, desigualdad, todos los males que vemos en el mundo hoy. Todo eso es por solo una fruta. No hay solo un pecado. No existe solo cuando se trata de salirnos del plan de Dios. Cuando elegimos rechazar la vocación humana de representar a Dios y extender su orden, dejamos entrar el caos. La destrucción es absoluta. Pero, gracias a Dios siempre tiene un pero. El pecado trae total destrucción, total corrupción, pero. Y ese pero siempre se trata de la misericordia y la gracia, el favor de Dios. Pero no voy a hallar gracia ante los ojos del Señor, pero estableceré mi pacto contigo. Debemos recordar que nuestra maldad no tiene el poder de cambiar el plan de Dios para su creación. Por más malos que seamos, por más caos que traigamos, el plan de Dios no cambia. Él siempre tiene un pero para extender su favor y continuar su plan de restauración. Siempre tiene su remanente. En medio del juicio contra la corrupción humana, Dios se acordó de Noé. Dios tuvo misericordia. Y nuestro Dios es un Dios de restauración. Le interesa más tener misericordia que traer juicio y destrucción. Su plan es nueva creación. Dios es un Dios que restaura su creación. Por eso vemos tantos paralelos entre la historia de Adán y Eva, los primeros 2 capítulos de Génesis, y la historia de Noé. Dios pone orden, Dios bendice la humanidad, echa su imagen, les da la tarea de cuidar de la creación, de representarlo, les da dominio, les da pautas y límites, pocas y sencillas, y en este relato establece la necesidad de leyes civiles para que los hombres se autogobiernen, porque Dios es un Dios de orden y no un Dios de caos. ¿Se acuerdan de la clase de Mateo que nos dio Luis? Que se trataba del bautismo de Jesús, y él habló de varios eventos, empezando con Génesis, con la creación, luego con Noé, luego con Israel y finalmente con Jesús, ¿verdad? Dios eligió una pareja, una familia, una nación y finalmente el hombre Jesús. Ellos salían de las aguas del caos. Estaba el Espíritu Santo, o una representación del Espíritu Santo, una paloma, por ejemplo. Debían pasar una prueba, ¿verdad? La pareja fallaron la prueba.
La familia de Noé también va a fallar su prueba. Eso lo vamos a ver en un par de semanas, qué es lo que sucede ahí. Pero Dios va a escoger a Israel, ellos también van a fallar la prueba, y Dios va a mandar a su único hijo, y él no va a fallar la prueba. No importa cuántas veces fallamos, fallan, Dios no se da por vencido. Su plan es nueva creación. Es restaurar el orden, extender su orden para poder venir a vivir con la humanidad, con nosotros. Y por eso vemos todos estos paralelos con la historia de la creación, porque se trata de nueva creación. Aunque fallará Noé e Israel, Dios nunca se da por vencido, ¿verdad? Todo fracaso y pecado humano no puede detener la misericordia de Dios, que siempre va a vencer. Una lección muy importante y que quiero que nos quede de esta historia. Nuestro pecado, por más terrible que es, por más caos que trae a nuestras vidas, a la vida de los que nos rodean, nuestros seres queridos, nunca supera los pelos de Dios. Nunca, a veces pienso, no, pero si supieras lo que yo he hecho. Dios sabe lo que tú hiciste, no importa. Los pelos de Dios son más grandes que las cosas que nosotros hemos hecho. Dios tiene suficiente misericordia para deshacer todos los desastres que nosotros hacemos. Y no significa que no habrá consecuencias, pero sí nos habla de un Dios que puede y quiere restaurarnos. De eso se trata. Quiere restaurar su creación y empieza con los seres humanos que llevan su imagen. Ese es su plan. Esto lo pongo acá, pero también está en su boletín si luego lo quieren hacer en casa para reflexionar un momento. Quiero que mentalmente por ahora pongan su nombre en ese espacio. Pero Walter halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces Dios se acordó de Natalia. Llena el espacio con tu nombre. No importa tu pasado, no importa cuántas personas hayas lastimado, no importa el desastre que es tu vida o cuánto dolor has traído a tus seres queridos. Hoy, si hoy quieres caminar con Dios, tú puedes ser parte de su remanente. Hoy Dios te dice que has hallado gracia ante sus ojos. Hoy Dios se acuerda de ti. Hoy Dios te puede restaurar y dar un nuevo comienzo. Vamos a orar brevemente. Señor, te damos gracias de que tú siempre tienes un plan y nunca te das por vencido. Que tu plan es para nuestro beneficio, es para nuestro bien, es para bendición. Todos nosotros hemos sido imperfectos, pero todos nosotros podemos ser parte de tu remanente y podemos experimentar ese nuevo comienzo, porque tus peros, tu misericordia, tu favor, siempre están disponibles para nosotros. Ayúdanos a buscar caminar contigo para poder vivir como nuevas personas, nueva creación y experimentar tu misericordia en nuestras vidas, así como Noé y su familia. Gracias te damos. Amén. No nos olvidemos de reconocer todas las maneras que Dios se acuerda de nosotros. Pongamos una piedra en el frasco para representar, ¿no? Es simbólico, cada oración que Dios contesta, cada momento que Dios interviene en nuestras vidas, no porque tiene algún significado místico, no porque vamos a lograr algo con eso, simplemente porque nos sirve de recuerdo de que Dios se acuerda de nosotros. Y así quedamos despedidos.